De la clase de Enoch vamos a continuar entonces con lo que hemos estado hablando estas lecciones respecto, ¿no es cierto?, de estos vigilantes, de estos Nefilim, que incluso de hecho este libro está muy de moda, ¿no? No solamente soy yo el que está en un montón un buen número de hombres de Dios y otros que son también estudiantes, ¿no es cierto?, de otros libros que lo han estudiado, ya, que han tratado de determinar cosas sobre este libro. ¿Por qué es importante? ¿Y por qué la gente, por qué lo están estudiando? Eso llama la atención poderosamente, ¿ya? ¿Y por qué está tan contingente, tan coyuntural hoy? ¿Ya? Pero hoy día vamos a retomar lo que hemos estado hablando respecto de estos vigilantes, sus nefilim, sus hijos, ¿no? Bueno, estábamos viendo, ¿no es cierto?, de que Dios comenzó a castigar a estos vigilantes, a darles sentencia, a tomar, ¿cierto?, a los ángeles que se rebelaron con Chemijasa. Ya Dios comienza entonces a tomar las medidas con ellos, ya lo vimos, incluso entre el capítulo 10 y el capítulo 15 vamos a encontrar nosotros, si usted lo lee con detención, ¿no es cierto?, y con cuidado, de que Dios vuelve a repetir lo mismo a ellos respecto de su pecado, cuál es el pecado que ellos cometieron y las consecuencias que va a traer su pecado, ¿no? Y acá en el capítulo 15 también hace como una síntesis respecto de eso y es lo que yo quiero leerle para que vayamos avanzando, ¿no? Vamos a leer del versículo 1, ¿no? Y dice: y él me correspondió y me habló y yo oí su voz. No temas, Enoc, hombre de justo, escriba de justicia, acércate y escucha mi voz. Ve y dile a los vigilantes del cielo que te han enviado a suplicar por ellos, porque de verdad, cuando ellos comienzan a enterarse de la condena, ¿no?, ellos lo que hacen, se reúnen y comienzan a llorar y a suplicar a Dios, ¿no? Comienzan a... Eso aparece en el capítulo 13, ahí, entre el 10 y el 14 ocurre un montón de cosas allí que no quiero por el honor al tiempo, pero usted lo puede leer. Yo simplemente se lo voy a sintetizar, de que ellos comienzan entonces a clamar, ¿no?, a Dios para que Dios les dé perdón. Y ellos lo que hacen es buscar a Enoc para que no vaya e interceda por él delante del Señor, ¿ya?, y para que Dios tenga misericordia de ellos y de sus hijos. Y la verdad que Dios a través de un sueño, ¿no es cierto?, le habla a Enoc y le dice: ve, y lo que estamos acá viendo, a los vigilantes que te han enviado a suplicar por ellos, a vosotros corresponde, dice, interceder por los humanos y no a los humanos por vosotros. ¿Ya? ¿Por qué habéis abandonado el cielo alto, santo y eterno, y os habéis acostado con mujeres y profanado a vosotros mismos, dice, con las hijas de los hombres, y tomado esposas como los hijos de la tierra, y habéis engendrado hijos gigantes? Vosotros que fuisteis santos espirituales, viviendo una vida eterna, os habéis manchado con la sangre de las mujeres y habéis engendrado con la sangre de la carne y con los hijos de los hombres habéis deseado después carne y sangre como aquellos que mueren y perecen. Por eso yo le he dado a ellos mujeres, para que las fecunden y engendren hijos por ellas, y para que no así le falten ellos sobre la tierra. Y en cuanto a vosotros, fuisteis primero espirituales, viviendo una vida eterna, inmortal por todas las generaciones del mundo. Por ello no nos han atribuido mujeres, pues la morada de los espíritus del cielo es el cielo. Y ahora, los gigantes que han nacido de los espíritus y de la carne, según llamados en la tierra espíritus malignos, serán llamados en la tierra espíritus malignos, y sobre la tierra será su morada. Los espíritus malos proceden de sus cuerpos, porque han nacido de humanos y de los santos vigilantes en su comienzo y origen primordial. Estarán los espíritus malos sobre la tierra y serán llamados espíritus malos. Los espíritus del cielo tienen su casa en el cielo, y los espíritus de la tierra que fueron engendrados sobre la tierra tienen su casa en la tierra. Y los espíritus de los gigantes de los nefilim que afligen, oprimen, invaden, combaten y destruyen sobre la tierra y causan penalidades, ellos, aunque no comen, tienen hambre y sed y causan daño. Estos espíritus se levantarán contra los hijos de los hombres y contra las mujeres, porque de ellos proceden. Terrible. Esto es terrible, terrible. De verdad que es terrible. Cuando uno comienza a leer esta historia, uno comienza... Chuta, ojalá no hubiese pasado una cosa así. Pero pasó. ¿Ya? Y quiero saltarle un poquito a la escritura, a la Biblia, en Marcos capítulo 1, ¿no?, el versículo 21...
cuando Jesús entra, comienza su ministerio, ¿no es cierto?, en la tierra, y va a Capernaum, donde comienza su ministerio allí a predicar, y entra un día a la sinagoga. ¿Ya? Leo en la versión internacional, dice: cuando llegó el día de descanso, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente quedó, dice, asombrada de sus enseñanzas, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente, dice, diferente a lo que hacían los maestros de la ley religiosa. De pronto un hombre en la sinagoga, que estaba poseído por un espíritu maligno, comenzó a gritar: ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Cállate, le respondió Jesús, y le ordenó: sal de este hombre. Y en ese mismo instante el espíritu maligno soltó un alarido, le causó convulsiones al hombre y luego salió de él. Yo siempre me he preguntado como creyente, sí, ¿dónde vienen los demonios y dónde vienen los espíritus inmundos? ¿Cierto? Porque uno se pregunta, porque uno no tiene idea sobre el mundo espiritual, no tiene idea sobre la muerte, qué pasa con la... etcétera. ¿No es cierto? Nosotros tenemos ciertos mitos, creencias que pensamos que es así. ¿No es cierto? El caso de los fantasmas. Nosotros pensamos que los muertos, ¿no es cierto?, nos escuchan. Un montón de creencias que existen a nivel popular, como diríamos así, vox populi, ¿no? Pero la realidad es que cuando uno comienza a estudiar la Biblia comienza a dar respuesta a muchas inquietudes nuestras. Y de verdad que uno dice: ¿de dónde vienen los espíritus inmundos? Bueno, acá está la respuesta, en capítulo 15 de Enoc. Los espíritus inmundos vienen, ¿no es cierto?, de los hijos de los gigantes. Perdón, de los vigilantes. Primero porque acá el tema es el siguiente: esta hibridación que se generó entre los ángeles del cielo y las mujeres generó ciertos híbridos. Y estos híbridos también eran seres espirituales, o sea, también tenían un espíritu. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que ellos, por ejemplo, los ángeles no comen, no necesitan comer comida en la tierra. ¿Ya? Pero los hijos sí. Por eso comenzaron a comer lo que pillaban y se lo comían. Entonces cuando ellos mueren, ¿dónde va el espíritu? ¿Se va al cielo? ¿Se va al infierno? ¿Dónde va? Y acá dice el texto de que la morada de estos espíritus es la tierra. Es decir, ustedes fueron engendrados en la tierra, acá en la tierra. ¿No? Y a los ángeles les dice: ustedes eran del cielo. Y como decidieron la tierra, ya no tienen más acceso al cielo. O sea, no pueden ingresar al cielo. Porque esa era su morada. Y la perdieron. ¿No? Fueron expulsados de su morada y fueron encadenados. Fueron tomados presos. Y así están esos ángeles, esos vigilantes están presos. Pero sus hijos, los espíritus de los Nefilim, de los gigantes, están en la tierra. Porque ellos, sus espíritus, no pueden acceder al cielo, ¿no? Y su morada es aquí en la tierra. Y como eran humanos, entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Necesitan un cuerpo humano para poder operar. Entonces ellos siguen operativos, sus espíritus siguen operando en los hombres. Y siguen llevando a los hombres al mal, puede decir, ¿por qué? Porque ellos aprendieron a hacer lo malo, a hacer lo malo. Entonces ese espíritu malo, ¿cierto?, te lleva a hacer lo malo. Un espíritu malo te lleva a hacer lo malo. No es que tenga un apellido como, ¿no es cierto?, y diga: no, yo me llamo Juan Malo. No, no. Acá el tema es que su naturaleza espiritual es mala. Entonces un espíritu maligno es un espíritu malo que viene de, ¿no es cierto?, de esos miles de gigantes que vivieron el periodo antediluviano y que murieron con el diluvio, porque no eran eternos. Los ángeles eran eternos. Como eran eternos, no mueren, pero los hijos sí, porque los hijos tenían espíritu porque se metieron con las mujeres y el espíritu de ellos era un espíritu humano. Por lo tanto, ese espíritu sigue operando hoy día, y ellos son los que andan vagando en la tierra y andan metidos las personas por ahí para hacer maldades. Y ellos son los que destruyen a los hombres, porque la naturaleza debe destruir hombres. Entonces no hay que preguntarse, entonces, cuando de repente dicen: no, mira, si ¿cómo se llama? Los gigantes están ahí, se van a levantar de nuevo, sentados, seguir operativos. Y acá vemos el texto, pues, y vemos acá a Jesús que está hablando de espíritus malignos. ¿Dónde vienen esos espíritus malignos? Y acá dice: serán llamados espíritus malignos. Acá en el...
En el versículo 9 del capítulo 15 dice: los espíritus malos proceden de sus cuerpos porque han nacido de humanos. Repito, y los espíritus malos proceden de sus cuerpos porque han nacido de humanos. Por lo tanto, eran los Nefilim, los hijos de los vigilantes. Entonces, claro, el cuerpo humano de ellos murió, ¿no es cierto? Porque se han encontrado los huesos de ellos, esqueletos gigantes. Pero el espíritu de ellos, ¿dónde queda? Bueno, ahí andan. Quizás andan paseando en el cuerpo de varios humanos por ahí que no tienen idea que están siendo gobernados por esto. Y por eso que también hay tanta maldad, pues usted ve. Y también como esto eran, buscaron, ¿no es cierto?, experimentaciones científicas de genéticas y todas esas cosas. No sería cosa igual que estén, ¿no es cierto?, todos estos videos que están trabajando en la genética humana, sean ellos que están motivando a esta gente, moviéndole el intelecto, influenciándolo a hacer todo eso. Entonces, hay mucha fantasía en este tema, ya, porque la gente que habla esas cosas, no tiene el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es el que va revelando las cosas y va enseñando y nos va guiando a toda verdad, ¿no es así? Entonces, y para mí es simple, yo creo en la Escritura, que un montón de cosas, y acá dice que los espíritus inmundos vienen de estos hijos de los vigilantes, que sus cuerpos murieron, pero sus espíritus no pueden entrar al cielo, no se pueden ir a otro lugar sino en la tierra, y en la tierra ellos moran. Por eso cuando Jesús dice, cuando un espíritu sale de la persona, ¿no es cierto?, ¿a dónde va? Al desierto. Y anda vagando. Entonces, pero ¿cómo anda vagando? Porque no tiene cuerpo, necesita un cuerpo. Entonces va a buscar un cuerpo donde nuevamente poder seguir operativo en la tierra. Por eso que estamos tan plagados, tanta maldad, pues, y son las consecuencias de... Entonces, claro, vino el diluvio, nos mató, ¿no es cierto?, a estos seres para salvarlos y quedó, pero esos espíritus que murieron quedaron allí. ¿Ya? Cuando Jesús muere, ¿no es cierto?, y baja a los infiernos, según Pedro, ¿ya? Y le va a hablar, dice, a los espíritus encarcelados del tiempo de Noé. Eso eran espíritus de personas, que las va a sacar de justo ese tiempo y se los lleva. Y les predicó el evangelio y se los llevó a todos. Pero esta gente, estos espíritus no, pues estos quedaron aquí, morando en la tierra. Y esos son los que están operativos. Si no, ¿cómo se llama el espíritu? Son eternos, pues si no. Por eso que tienen un castigo de juicio, de condenación. Entonces nosotros tenemos ideas muy erradas de cosas. Pero la Escritura nos va enseñando a nosotros las verdaderas cosas como son, pues si Jesús trajo la luz, la vida y la muerte. Jesús nos enseña a nosotros qué es lo que pasa después de la muerte. Entonces, por eso es que cuando uno estas cosas gusta leer, uno lo puede leer así, no, tiene que estar relacionándolo constantemente con pasajes de la Escritura. Entonces, cuando uno comienza a estudiarlo, se da cuenta de que nos va aclarando muchas cosas, creencias que la gente tiene. Entonces, cuando sacamos espíritus inmundos, sacamos espíritus de estos seres que estuvieron operativos Y por eso que no tenemos que sorprendernos que, aunque encuentren, ¿no es cierto?, estos gigantes en estado estático, porque hablan de que encontraron gigantes en estado de éxtasis, le llaman, o sea, de suspensión, tipo criogenia, que están suspendidos, dicen, en unas salas de invernación, ¿ya? Y que han encontrado laboratorios, ¿no es cierto?, con estudios genéticos, es porque de alguna manera estos seres estaban buscando su perpetuación, porque eran mezclas, no eran eternos, ellos no eran eternos, y tenían cuerpo humano, y si tenían cuerpo humano iban a morir, el cuerpo iba a morir. Por lo tanto, ellos necesitaban perpetuarse, y el anhelo de los vigilantes era que sus hijos fueran como ellos, eternos, ¿no? Y ojalá vivan hasta 500 años, decían. Lo que indicaba también que, comparado con los años que vivían la gente en ese tiempo, no, el promedio de edad de haber sido unos 500 años, 600 años. ¿Ya? Entonces, porque el abuelo de Noé, Matusalén, vivió 900, ¿no es cierto?, casi un milenio. Entonces, ellos esperaban que su hijo viviera por lo menos 500 años. ¿Se da cuenta? Entonces, la pregunta es, ¿dónde vienen, según el libro de dónde vienen los espíritus del mundo? De estos espíritus, de estos gigantes. Entonces, ¿pueden haber gigantes todavía que hayan quedado rezagados? Sí, pueden que estén, pueden existir, sí, no hay que... Sí, de hecho hay pruebas, ¿no es cierto?,
y vamos a mostrar igual los descubrimientos de las fotos de gigantes, y que también los gobiernos están callados respecto de estos cuerpos que han encontrado, ¿no es cierto?, de este matrimonio de reyes gigantes que estaban como en estado de mortandad y de hibernación. Pero el hecho de querer levantar, ¿no es cierto?, Nefilim de 7, 8, 10 metros, con todo el experimento genético que han hecho, trabajando con la genética, porque en el fondo los que trabajan con la biogenética y con todo el estudio y de hacer híbrido, de hacer clonación y todo, están haciendo exactamente lo que hicieron los Nefilim, exactamente lo mismo. Están experimentando. Entonces la pregunta es, ¿por qué lo están haciendo? Porque entienda usted que estos seres, de una u otra manera, quieren seguir vivos, operativos en la Tierra. Eso es lo que están buscando. Quieren seguir siendo, ¿no es cierto?, estar actuando en la Tierra y en los hombres. Entonces, un espíritu es para el mundo espiritual. Entonces, nosotros no los vemos porque nuestros ojos son físicos, nuestros oídos son físicos, nuestros labios nuestros sentidos son físicos. Pero la parte espiritual, la del alma, ¿no es cierto?, todas esas cosas nosotros no las vemos. Se perciben con el espíritu. Y el espíritu de Dios, ¿no es cierto?, que tenemos los hijos de Dios, nos permite a nosotros poder percibirlos y darnos cuenta. Entonces, por eso es que cuando viene el Evangelio de Jesucristo, ¿viene a qué cosa? Viene a liberar, a sacar de la cárcel a quién? A personas que son gobernadas por espíritus malignos, ¿no es cierto?, y también por el poder del diablo, que está operando igual, porque este es otra historia, porque aquí es una y tenemos otra historia aparte, que viene del Génesis, ¿no?, en el cual también vemos al maligno, ¿no es cierto?, seguir operativo, porque es un espíritu también, él también era del cielo, por lo tanto también es un espíritu. Por eso es que no tenemos que sorprendernos, hermanos y hermanas, respecto de que de pronto, ¿no es cierto?, aparecen luces en el cielo, que se mueven para acá, que se mueven para allá, porque veíamos la otra vez que los espíritus eran luces. Él dice del Padre de las luces. Hay un texto por ahí, creo que en Santiago, nos habla del Padre de las luces, ¿no? Y los espíritus, ¿no es cierto?, son luz. Por eso es que no tenemos que sorprendernos que de repente se aparezcan cosas porque si usted se da cuenta, por ejemplo, todo el tema ufológico, los tipos pelean porque de repente nunca las imágenes son nítidas, son claras, nunca, no existe. Imagínense, dice que han habido miles, pero nunca las imágenes han sido tan claras. Creo que hay muy pocos casos. De repente desaparecen. Entonces, ¿y dónde están? Operando en el aire. Entonces nosotros no sabemos. No dicen, hay puertas estelares, podemos entrar. Entonces aquí tratamos de que con nuestra lógica humana tratar de entender, ¿no es cierto?, cómo puede ser, porque tenemos que ser científicos, tenemos que ser concretos, objetivos. Pero se han olvidado de algo, de que el hombre tiene espíritu, que el hombre es un ser espiritual, y no se puede cortar eso de la naturaleza humana, y los científicos y racionalistas han tratado de sacar eso del espíritu del hombre, y no es así. No es así. A través de los tiempos, de los siglos, los hombres han sido, por eso existe la religión. Y aunque ahora traten de matar al Dios de los cristianos y sacar a Dios y todo, sin embargo, eso no va a quitar que haya una religión igual, como dice el Apocalipsis, por el capítulo 12, 13, cuando nos hablan, ¿no es cierto?, de la trinidad diabólica, aunque está el dragón, el anticristo y el falso profeta. Y también van a trabajar con una religión, porque los hombres somos espirituales. Entonces es absurdo tratar de matar al espíritu del hombre cuando es el espíritu el que nos activa nuestros pensamientos y todo eso. ¿Ya? Entonces son cosas que de repente uno, como creyente y cristiano, comienza uno a profundizar un poquito en estas cosas y se va descubriendo que es así. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes son los espíritus? Los Nefilim son espíritus inmundos, porque están operativos hoy día, ¿no? Y que siguen con el mismo cuento que ellos tenían en su tiempo, han seguido insistiendo en lo mismo. Por eso que no nos sorprendamos de repente no aparezca un gigante, ¿no es cierto?, o aparezca un gobierno con un gigante o un ejército de gigantes. No nos sorprendamos. No nos sorprendamos. ¿Por qué? Porque estos espíritus, ¿no es cierto?, de los gigantes, de los Nefilim, que afligen, oprimen, invaden, combaten y destruyen sobre la tierra y causan penalidades.
¿Se dan cuenta? Y dice acá en la naturaleza de ellos, aunque ellos no comen, tienen hambre y sed y causan daño. Entonces, por eso que necesitan cuerpos, de cuerpos humanos, vehículos humanos para actuar. ¿Y dónde operan? En el espíritu de la persona, que es en el fondo el inconsciente, y la persona no se da cuenta que está siendo gobernada por estas cosas. ¿Cuándo se da cuenta uno? Cuando uno conoce a Jesucristo. Cuando uno acepta a Jesucristo como creyente y Dios te abre los ojos y tú miras. Y te das cuenta que has sido gobernado por su espíritu. Cuando yo acepté a Cristo, a Jesucristo, el año 79, Dios a mí me sacó un espíritu dentro de mi cuerpo. Y le voy a decir que era como un reptil. ¿Ya? Y sentí su cuerpo, todo dentro de mi cuerpo. Y salió. Jesús lo sacó de mí y se fue. Entonces para mí estas cosas son realidades, no son conocimientos. Yo no estoy hablando acá de conocimientos y de información. No, yo estoy hablando de una realidad. Y esta realidad es esa. Estos espíritus malignos, ¿ya?, son de los nefilim, que siguen operando, que siguen operativos a través del tiempo, siguen operando. Porque ellos no, cuando en el diluvio vino el agua, siguió todo lo físico, pero lo espiritual quedó. Y si ellos no tienen acceso al cielo, ni tampoco tienen acceso, ¿no es cierto?, a lo mejor donde puede estar el maligno. Entonces ellos están restringidos en su actuar. ¿Y dónde tienen que moverse? En esta tierra. Entonces la pregunta es, ¿quién nos está gobernando? ¿Quién nos gobierna hoy? ¿Por qué hoy día hay tanto avance en el conocimiento de la, ¿no es cierto?, de la genética? ¿Por qué estamos haciendo clonaciones, experimentos con seres humanos, mezcla de animales? El otro día veía un video, ¿no es cierto?, que según ellos los grises con los humanos tienen un convenio y están haciendo experimentos humanos de clonación de híbridos. ¿Ya? Entonces todo así como medio científica la cosa y media espacial. El tema acá, ¿ya?, es que el espíritu es el mismo, buscando lo mismo. Algún arreglo genético, algo que nos permita, ¿no es cierto?, que estos puedan seguir operando. ¿Por qué? Porque estos seres no tienen acceso al cielo, no tienen. Entonces no tienen esperanza, estos son los desesperanzados, no tienen esperanza. ¿Se da cuenta? Entonces la pregunta acá que tenemos que hacer nosotros, como para ir un poco resumiendo, si ellos estaban acostumbrados a comerse a los hombres, destruir los hombres, esa misma fuerza espiritual sigue operando de destruir a los hombres y a las mujeres. Lo mismo. Por eso que estamos en tiempos tan difíciles que no se va, ¿cómo se llama?, no podemos soslayar esta realidad. Fíjense que en el capítulo 16, 1 dice, para ir cerrando: después de la muerte de los gigantes, cuando los espíritus han salido de su cuerpo, su carne será destruida antes del juicio. Serán así destruidos hasta el día de la gran consumación del gran juicio, en el cual el tiempo terminará para los vigilantes e impíos y serán totalmente consumados. Y ahora a los vigilantes que te han enviado a suplicar por ellos, que en otra época habitaban en el cielo, diles: vosotros estabais en el cielo, pero todos los misterios no se os habían revelado. No habéis conocido sino un misterio indigno, y en el endurecimiento de vuestro corazón lo habéis comunicado a las mujeres, y por ese misterio ellas y los hombres han multiplicado el mal sobre la tierra. Dile pues, no tendréis paz. Por eso que todos los poderes esotéricos que están operativos hoy día en la tierra, como algo, una moda, ¿no es cierto?, y qué triste verlo en la televisión, que están ahí y hablan con una libertad. ¿Ya? Pero la fuente, ¿de dónde viene todo ese conocimiento, esa ciencia? ¿Quién la entregó? ¿Viene acaso de Dios? ¿Es la voluntad de Dios que la entregó? Hay que preguntarse. ¿Dios se agradará? No, porque el Señor lo condena eso, lo trata como una blasfemia, como una abominación. Porque abominación es para Jehová todo el que haga eso. ¿No? Léalo en Deuteronomio capítulo 18 y ahí le va a aparecer todo lo que está, todas esas cosas que Dios abomina. Entonces, si usted, ser humano, está manejando todas estas cosas y le gustan estas cosas, sepa usted cuál es la fuente. Eso no viene de Dios. Una vez conversando con una bruja, ahí en el norte de mi país,
ella me hablaba de que había sido, ¿cómo se llama?, concebida, y incluso dice, yo dentro del vientre de mi madre vi como el diablo se llevaba a mi hermano en un accidente. ¿Ya? Y ella sabía que operaba con poderes de oscuridad. Y como estaba luchando con otra bruja, una guerra que había entre ellas, y la otra estaba ganando, buscó ayuda entre nosotros los cristianos para que fuera salvada su vida. Entonces cuando uno comienza a ver estas realidades que no son cosas fantasiosas, no, que son realidades. Ya no son información, no es conocimiento religioso, no, son realidades. Sepa usted que el Evangelio de Jesucristo es para la vida humana. Jesucristo vino a traernos paz a nuestra vida humana. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa acá? Y termina el tema. Es que estos seres angelicales están todos en prisión hasta el día del juicio. Entonces, aquí andan algunos tratando de irlo a sacarlo de la Antártida para desamarrarlo y hay un decreto sobre ellos. Y eso lo hizo Dios. Por lo tanto, si Dios lo decretó, ¿quién es el hombre para ir allá y tratar de libertar lo que Dios aprisionó? Entonces, por eso que realmente son como, no sé, cosas medias que no tienen nada que ver. ¿Ya? Sobre todo que uno entiende que lo que Dios determina y decreta, ¿qué va a poder hacer uno contra el Altísimo? No se puede. ¿Ya? Y los Nefilim quedan en la tierra, siguen en la tierra los espíritus operando, y vemos cómo están activos igual. Y han ido moviendo la ciencia, y han ido moviendo la parte... por eso es que están tratando de llevárselo, yo le digo honestamente, imagínense, si están haciendo experimentos genéticos, los ADN y todo, y clonando cosas, no nos digo honestamente, no nos sorprendamos que de aquí a unos años, si es que ya no lo tienen, tengamos un ejército de Nefilim o de gigantes. Que sean, en cierto aspecto, resucitados, porque el espíritu está, andan vagando. ¿Se da cuenta? Entonces, así como apareció en Jurassic Park, ¿no es cierto?, que de un huevito de dinosaurio sacaron el material genético para clonar y sacar un dinosaurio. Entonces, ¿qué le va a costar a los científicos levantar un nefilim, un gigante? Si tienen el esqueleto, tienen todas las cosas ahí para trabajar con ellos, pues, obviamente que pueden sacarlo. Pero lo que no saben ellos es que van en contra de un decreto de Dios. ¿De acuerdo? Y los que se confabulan con otros para ir en contra de Dios recibirán la retribución que merecen. ¿Ya? Bien, hasta aquí llegamos con nuestra clase de hoy día, la lección número 5 del libro de Enoc. Bendiciones, recuerde el cuestionario, se han ido sacando, no se desaliente, no se desanime, ya sigamos en este apasionante libro que nos va a seguir aclarando muchas cosas de la Escritura. Dios les bendiga.